año 1978. Bueno, el personaje femenino que es el interés amoroso de él es Anne Margaret. ¿Y sabés quién trabaja también? No. Un actor que, bueno, se ganó el corazón de todo el mundo. Ahora que está la serie del Pingüino. Trabaja Burger Meredith. Burgess Ah, Meredith. mirá. Polly. No, Polly no, perdón. No, Poli Mickey. no. Mickey. Mickey. Perdón, Mickey. Claro, hace de el representante. El tema es el siguiente. Anthony Hopkins la rompe en esta película. Te digo la verdad, la rompe porque es un descenso a la locura total. No es la típica película que podemos llegar a ver ahora, genérica, acerca de que trate de que el muñeco de golpe empiece a caminar ni nada, sino que el muñeco es secundario. Él es un artista, vamos a pasar otra foto, que hace trucos de magia en lugares de mala muerte, ¿no? Donde nadie lo está escuchando y no tiene ningún acto con el que realmente pueda despuntar, ¿no? Entonces está muy frustrado. Es un tipo que tiene problemas para relacionarse con la gente, tiene todos los toques del mundo. Acá lo vemos sin el muñeco, que es al principio de la película. Para. Ahí lo vemos con el... ¿Ves? Se están riendo de él, básicamente. Es muy torpe en su acto. Un poco como al principio de Joker 1, ¿no? ¿Pasó ahí la foto? Sí, pasó. El tema es que, de golpe, encuentra el muñeco este, que no se siente muy cómodo y piensa que, bueno, que es una tontería, pero se presenta en un acto, después de haber probado un montón, haciendo algunos chistes con el muñeco, ¿no? Y es como que adquiere otro tipo de personalidad, se desinhibe totalmente, se le van las trabas psicológicas, porque el tipo está medio loco, y empieza a hacer un acto en donde el muñeco básicamente es el alter ego de él, ¿no? Con el muñeco se permite soltar toda la... es ácido con los comentarios, se mete con el público, hasta el mismo Anthony Hopkins se ríe de Anthony Hopkins y la gente se vuelve loca, ¿no? Le Sería encanta horror psicológico, ¿no? sí, el Si género es horror tuviéramos, psicológico. ahí va, para que la gente sepa un Terror psicológico. poco. ¿No? El tema es que, claro, el representante, que justamente es Meredith, le dice, mira, ¿sabes qué? Es la primera vez que haces que la gente te deje de estar en lo suyo y ver, tenés que seguir adelante con este personaje, ¿no? Y le propone, dice que si la cosa funciona, le va a dar un buen contrato. Claro, esto de soltar todo lo que tiene adentro cada vez que... Se llama Fats el muñeco, ¿no? Y empieza a andar muy bien el show. Empieza a andar muy bien, empieza a tener personalidad propia. Y claro, este tipo que era totalmente introvertido conoce a una chica. Y le cuesta mucho, pero empieza a tener una relación, le va bien, hasta que el muñeco empieza a hablar, cada vez que se lo pone en la mano empieza a hablar, es el inconsciente de este loco, y le empieza a decir que tiene que negociar mejor contrato, que la chica no le conviene, que qué está haciendo con su vida, le empieza a comer el coco de una manera terrible, y... Es como el titiritero de Batman. Exactamente. O sea, es exactamente el mismo caso, ¿no? Y el El otro tema es titiritero es el que, claro, muñeco al final, ¿no? ¿cómo, Manatí? Que al final el muñeco es él, porque el que El controla muñeco es todo es claro, el con el muñeco títere. deja salir toda la locura que tenía, seguramente, y se desdobla, la personalidad de él se desdobla completamente. En un momento el representante le dice que van a firmar un gran contrato, pero lo único que le pide es que tiene que hacer un análisis, un psicotécnico, ¿no? Más que nada para el tema del seguro y qué sé yo. Y Anthony Hopkins dice,
No, No lo paso, no lo no, no paso. lo paso ni de casualidad, no lo No, paso ni de casualidad. no. Hablo con un muñeco vivo y mi muñeco me va diciendo qué tengo que hacer. Entonces se va a vivir a un camping en medio de la nada con la pobre mujer que justo encontró al tipo y dijo, bueno, encontré un tipo trabajador, buena persona, me trata bien. No. Va a ir Anthony va con el muñeco y el muñeco empieza a una masacre, va a ser el muñeco. No digo más nada, pero está muy bien. Y Anthony Hopkins la rompe con esta película. La rompe con esta película. La verdad, y aparte esta película abre un montón después hubo un montón de imitaciones de esto del famoso muñeco ventrílocuo. A mí lo que me gusta de esta película es que desde el principio no intenta explorar la trama de que el muñeco lo vamos a ver caminando, que lo vimos en otras películas, de golpe. No. Acá está bien claro que el muñeco es es lo que el mecanismo que va a hacer que la puerta donde ¿Sería una psicoterapia? ¿Podríamos considerar? ¿Cómo? ¿Que salió mal? ¿Una especie de psicoterapia autoinducida por parte del protagonista? Mirá, que salió mal. No, que sí, es terrible esto, Manati, es terrible. Tal cual, se agarra la cabeza y dice, no. No, aparte es violento el muñeco, se pone violento, lo controla, ¿no? Lo termina controlando Sí, y es empieza muy parecido al titiritero, ¿eh? Tendría que revisar cuándo fue creado ese personaje, pero es extrañamente. De hecho, el títere del titiritero le dice muñeco al titiritero. El muñeco no es el títere, es el titiritero. Y yo no sé. escribe en esto. Capaz que se basó en esto, ¿no? O al revés. Ahora, perdóname, pequeño, no sé, Manati, ¿qué pensará? Es una profesión jodida la de ventrílocuo, ¿eh? Es una profesión jodida. La mayoría de estos muñecos da bastante cringe, ¿no? Da bastante cringe. Imagínate una mujer que va a una cita con un tipo y cuando llega a la casa, el tipo le dice, mira, te muestro un poco con qué me gano la vida. Se pone el muñeco en la rodilla y hace su acto. Hay para todos los gustos, pero es complicado. Podría ser un fetiche, ¿eh? Podría encontrar una fetichista. Bueno, sí, podría ser, pero no iba para ese lugar. A lo que voy que realmente... No, pero digo, hay fetiches para relacionarse. O sea, hay gente que prefiere por ciertas cualidades. Para relacionarse, busca ciertos, yo qué sé, estereotipos o arquetipos que le dicen, bueno, aparte es verdad. En realidad, a mí me pone esto y ya está. Hay para todo. Acá dice Guido que apareció en el 88, gracias Guido. Entonces, el ventrílocuo seguramente se basó en este personaje, porque es muy parecido, es muy parecido a... Tiene los dientes mejor que yo el muchacho se ve que usó aparatos, el FAT. No, hoy no hay R.L. Stein. Y bueno, Manatí, mira, para no dilatarlo mucho, porque la verdad es que yo creo que cada vez que hablo yo de este tipo de películas, por ahí la gente... Veníamos con el tema del terror. Esto es un terror mucho más psicológico. No, esto es psicológico, es muy buena esta película. Aparte sí, porque la película... Anthony Hopkins en esta película, la verdad que actuaba muy bien.